quiero que le pongamos atención porque en la manera que nosotros lo entendamos, ahora vamos a poder comprender cabalmente lo que vendrá después. Así que le quiero invitar a que podamos entrar en esta reflexión, estudio que vamos a tener hoy día. Me he también apoyado en dos grandes pastores que los conozco muy bien, pero ellos no tienen ni idea que yo existo, que es el pastor Sugel Michelén y el pastor Miguel Núñez, grandes pastores que ellos hicieron una serie también de estudios sobre este tema, y con su vasta experiencia, ¿cierto? Nos tienen mucho que decir, y yo rescaté algunas cosas para que nosotros empecemos a estudiar este tema. Les tengo aquí el título que quise ponerle a la reflexión estudio, que es En defensa de nuestra fe, y en el fondo eso es la apologética, una forma de defensa, ¿no?, de nuestra fe. Joseph Murray, que es un físico muy conocido a nivel mundial, que ganó el premio Nobel también, él le quise poner una serie de imágenes, y miren lo que dice él: solo estamos trabajando con las herramientas que Dios nos dio. No hay razón para que la ciencia y la religión tengan que funcionar con una relación conflictiva. Ambas vienen de la misma fuente, la única fuente de la verdad, que es el Creador. Y es curioso, yo quise compartirle esto porque no es habitual que encontrar en el mundo científico personas que hablen así tan abiertamente y con tanta seguridad sobre Dios. Y para que él tenga esta seguridad, ¿verdad?, que él es físico, así que puede tener base, ¿cierto?, lógica, digamos, de la lógica del mundo, de la ciencia del mundo, de lo que significa lo que está hablando, pero también está haciendo una forma de apologética. Otro personaje muy conocido es Isaac Newton. Sir Isaac Newton. Dice: lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos un inmenso océano. La admirable disposición y armonía del universo no ha podido salir sino del plan de un ser omnisciente y omnipotente. Todo lo que nosotros vemos y conocemos, todo nos habla de un ser, cierto, superior. Arno Penzias también es un astrofísico, él está vivo todavía, él ganó el premio Nobel de Física en 1978, y él dijo: creo con el Salmo 19 que el cielo proclama la gloria de Dios. Es decir, Dios se revela en todo lo que existe, toda la realidad, en mayor o menor escala, revela el propósito de Dios. Hay una cierta conexión con el propósito y el orden del mundo en todos los aspectos de la experiencia humana. Vamos entendiendo, ¿verdad?, como personas que no son exactamente teólogos o pastores reconocen, ¿cierto?, que hay un creador. Walter Martin, que era un teólogo, él está fallecido ya, y dice así: la doctrina cristiana de la Trinidad no comenzó en el Concilio de Nicea, ni derivó de las influencias paganas. Según el cristianismo, la doctrina de la Trinidad enseña que en la unidad de la única deidad hay tres personas distintas que son análogas en poder, naturaleza y eternidad. Esta enseñanza procede de la clara enseñanza de las Escrituras, desde el primer capítulo del primer libro. Él lo que está haciendo es una apologética, ¿verdad?, sobre defensa de lo que es la idea de la Trinidad, porque muchos hoy en día niegan lo que es la Trinidad, aludiendo de que ello es una idea. Por ejemplo, hay algunos que creen que es una idea, por eso él menciona el Concilio de Nicea, que fue algo también creado por los católicos. Entonces, eso no es así. Toda la Biblia habla de una Trinidad. Aquí tenemos a Dennis, creo que se llama el primer nombre, Dennis James Kennedy, que dice: no es por causa de alguna falta de datos históricos que la gente no cree en la Biblia ni en moral para rendirlo. La mayor parte de los no creyentes confrontan un problema moral. Es decir,
no es que la gente que no crea por falta de evidencia, sino que no cree porque ha decidido no creer. Y es lo que nosotros hemos estado viendo y lo vamos a volver a repasar ahora en el libro de Romanos, ¿se acuerdan? En el estudio de Romanos, que dice, la gente no ha querido creer, o sea, no cree porque no quiere creer, no porque no hayan evidencia. Nancy Pearcey es una teóloga, una autora y escritora de lo más power que hay hoy en día para nuestros tiempos. Dice, una manera efectiva de responder a los escépticos e incrédulos es ayudarles a afrontar las consecuencias de sus propias concepciones en el mundo real. Y ella está hablando aquí también de lo que es una cosmovisión. La apologética está muy ligada a la cosmovisión. Estas son palabras que quizás a nosotros nos resulten como muy académicas, ¿cierto? De alto estudio, qué sé yo. Nos vamos a dar cuenta que no es así, que es todo lo contrario. C.S. Lewis, como quiera llamarle, tenga la libertad de decirlo como quiera. Aquí me están mirando los dos aquí raros porque lo pronuncié medio extraño. El cristiano y el materialista, digamos el que necesita cosas tangibles para comprobar, creen cosas distintas en cuanto al universo. Y los dos no pueden estar en lo correcto. El que está equivocado habrá de actuar de una manera que sencillamente no se ajusta al universo real. Está diciendo entre líneas, ¿cierto? El materialista está equivocado. Porque no tiene cómo comprobar física y tangiblemente de dónde nació el universo, de dónde viene todo. Pero nosotros que creemos en un Dios creador, ¿verdad? Sí sabemos de dónde viene el universo, sí sabemos de dónde viene todo. Cuando nosotros escuchamos la palabra apologética, sentimos que es muy difícil de entender o pensamos, ¿cierto?, que es muy complicada, que es algo, ¿cierto?, que es una línea quizás que viene de la teología, que es muy compleja, pero es más simple que eso. Mira, la palabra apologética proviene de la palabra griega apología, ¿no?, que significa un discurso de defensa. Esto viene también de apo, que significa lejos, y logia, que significa discurso o palabra, ¿no? Así apología, o sea, literalmente significa hablar o refutar una acusación. Y por su parte también tenemos la apologética cristiana, porque no solamente la apología o la apologética tiene que ver con la defensa de la fe, sino que también se usaba hace años atrás, siglos atrás, estamos hablando de la época de los griegos, ¿no?, en que ellos también hacían una defensa cuando había un juicio sobre algo. Ellos hacían una apologética, que era la defensa frente a ese juicio sobre algo. Entonces nosotros entendemos ahora la palabra apologética como apologética cristiana, como apologética de la fe. Y es ahí donde nosotros vamos a comenzar a entenderla. Algunas más categorías dentro de la apologética son las siguientes. ¿Qué es lo que nosotros defendemos? ¿Qué es que nosotros vamos a tratar de refutar al no creyente? Es que la verdad existe y la verdad tiene un nombre, ¿verdad? Amén. ¿Verdad, verdad? Amén. Dios existe, y Dios existe en el entendimiento, porque físicamente nosotros podemos decir que Dios no existe, ¿no? ¿Por qué Dios no existe? Dios no existe porque no está sujeto al tiempo del hombre, no está sujeto a la cronología humana, ¿no? Porque todo lo que existe tiene un principio y un fin, y Dios no lo tiene porque es eterno y es en sí mismo. Por lo tanto, nosotros entendemos que lo que defendemos es que hay un Dios, ¿no? También que los milagros son posibles, que los milagros no son casualidad, ni que el cosmos hizo algo pero espectacular a favor de nosotros y cambió las cosas, ni que tuvimos suerte en el camino. No, nosotros también apoyamos y defendemos que los milagros vienen de ese Dios, de esa verdad, ¿cierto? Y que son posibles, y que tampoco tienen límites los milagros, puede ser para todos. También defendemos que el Nuevo Testamento es históricamente confiable. Hay muchas, no sé si me atrevo a decir miles, pero sí cientos
de pruebas que comprueban todo lo que dice el Nuevo Testamento, por una parte. También tenemos lo que es el Antiguo Testamento, pero aquí a lo que básicamente nos estamos refiriendo es a la estadía y la estancia de Jesús en la tierra. Y también defendemos que Jesús ha resucitado de entre los muertos y hoy está a la diestra del Padre. ¿Amén? Amén. También no tenemos que olvidar algo que es sumamente importante. La apologética no está en reemplazo de la evangelización. Nosotros no vamos a andar haciendo apologética o apología así, ¿cierto?, en todas partes y a todas las personas, ¿no? La apologética es solamente una rama. Nosotros estamos llamados a predicar. Dios nos llamó a predicar el evangelio, no a defender siempre la fe y el evangelio, sino que a predicar el evangelio. Cuando nosotros predicamos, cuando nosotros estamos hablando, nos vamos a encontrar con detractores y nos vamos a encontrar con personas que no quieren saber nada de Dios, ¿no? Pero eso nos va a servir a nosotros para entender y para conocer cuál es el pensamiento de aquellos que están alejados y también ayudarles a llegar a la fe. Como les decía, también estuve estudiando algunas cosas del pastor Sugel Michelén, y él en una de sus reflexiones de un estudio que hizo, cita a uno de los grandes apologistas que tenemos en este tiempo, que es Alistair McGrath, como quiera. Tania, ¿cómo se llama? Alistair McGrath. Gracias. Él. Entonces, él dijo una de sus tantos, tiene muchos libros y muy buenos, y tiene, si usted lo quiere buscar, hay muchos libros en esa línea y son geniales. El fin de la apologética no es el acusar al que no cree ni humillar al no creyente, no es el fin de que el otro sepa cuánto yo sé, ¿no? Porque nosotros no tenemos que olvidar que fuimos llamados, como dice en Mateo 5, fuimos llamados a algo explícito. Mateo 5 nos dice que nosotros tenemos recursos de parte de Dios, que Él vino a morar en nosotros a través de su Espíritu Santo, pero que nosotros tenemos dos cosas que ser en este mundo, que son luz y sal. Estamos en el mundo para hacer beneficio para el mundo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es, ¿cierto?, presentar defensa de nuestra fe de manera que el otro pueda entender de que este es el camino, no que se dé cuenta cuánto yo conozco de la palabra o cuánto sé de teología, porque eso no me va a llevar ni a mí ni al otro a ninguna parte. También nos dice algo que a mí me encantó, que él hacía repetir, si usted quiere verlo en una de sus reflexiones, él decía, es tan simple la apología como esto. Apología es saber lo que creemos, por qué lo creemos y cómo comunicarlo de una manera eficaz. En el fondo y sencillamente, eso es la apologética. Ahora, ¿nosotros sabemos realmente en quién creemos? ¿Tenemos seguridad en quién creemos? Usted puede decir, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, yo creo en su Santo Espíritu que obra hoy en día. ¿Yo estoy seguro, segura de quién estoy creyendo? Si usted tiene esa seguridad, no va a tener ningún problema en explicar por qué cree en ese, que es el segundo paso. ¿Por qué creemos en quién creemos? No tenemos problema en explicarlo. Y como no tenemos, como tenemos claridad en saber en quién estoy creyendo, quién es en el que estoy creyendo, puedo comunicarlo, ¿cierto?, de manera efectiva. Yo les puedo decir que sé quién es Lucas. Sé perfectamente quién es Lucas, ¿ya? Ahora, ¿cómo sé tanto de él? Es porque estoy casada con él, ¿no? Pero yo puedo comentarle a otros quién es Lucas y cómo es Lucas, porque yo tengo plena seguridad que no solamente lo estoy viendo, sino que tengo una relación con él, una relación cercana con él. Por lo tanto, yo puedo dar a conocer a otros quién es la persona de Lucas. Y eso mismo es la apología. Nosotros tenemos que tener claridad en quién creemos,
por qué creemos en Él, para que otros también puedan llegar a los pies de Cristo. Ahora, dice, apología no es pedir disculpas, no es como dar una explicación de por qué estoy creyendo y en quién estoy creyendo. Fíjense que antes de que... voy a dejarlo ahí mejor. También me basé en el pastor Miguel Núñez. El pastor Miguel Núñez añade un poco más de lo que digamos en lo que es historia, definiciones y cosas así. Y él dice que, bueno, la apología, como les decía, está muy ligada a la cosmovisión, y eso ya se los voy a explicar a qué me refiero. Y dice que la apología significa defensa, como asignatura es la defensa de la fe. No debemos confundir el que hagamos un ejercicio apologético como un mandato que Dios nos dio, puesto que Él nos envió a evangelizar. Lo mismo que decía el pastor Sugel Michelem. Y él se basa, al igual que el pastor Sugel, en Primera de Pedro 3, 15 y 16. ¿Qué dice? Primera de Pedro 3, 15 y 16. Dicen, si no santificad a Dios el Señor de vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, aquí la palabra es apología, ¿no? En el original, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Aquí no está diciendo que ustedes pongan defensa para que el otro sean ridiculizados, sino que para que ellos mismos entiendan que con nuestra propia respuesta ellos están equivocados, ¿no? No es que yo los vaya a humillar, no es que yo vaya a hacer que ellos se avergüencen, sino de que ellos sientan que con mi respuesta llena de seguridad, ellos puedan sentirse, ¿cierto?, de que están equivocados. También dice, el fin de la apología no es ganar un debate con alguien, sino ganar un individuo para Cristo. Y esto es re importante, y perdonen que se lo diga en tan buen chileno. Es súper importante porque cuando nosotros nos enfrentamos a defender nuestra fe, muchas veces nos creemos enfrentados a defender mis ideas. Y aquí la apologética no es defender mi idea, es defender la fe, ¿no? Judas 1:3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí lo que nos está diciendo Judas es que nosotros tenemos que tener esa pasión por Cristo, que tenemos que estar, ¿cierto?, arraigados en Él, que nosotros tengamos que estar ahí siempre prestos para poner, ¿cierto?, a Cristo por primero ante todo. La apologética tampoco, el pastor Miguel Núñez nos dice, tampoco es algo nuevo, porque nosotros aquí tenemos algunos apologistas reconocidos al inicio de nuestra historia como iglesia. Está, por ejemplo, nuestros llamados padres de la iglesia, como son en el caso de Justino Mártir, que es entre el 90 y 150 más o menos, los primeros años de la fe, de la iglesia, de la nueva fe. Tenemos a Justino Mártir, y Justino Mártir tuvo una fuerte discusión y estaba constantemente defendiendo la fe de la sana doctrina, de los ataques del emperador Antonio Pío y sus hijos, y también del Senado romano. ¿No? Habían muchas falsas doctrinas dando vuelta que se le atribuían al cristianismo. Y por lo tanto, Justino Mártir una y otra vez, ¿cierto?, estaba defendiendo, estaba haciendo apología, ¿cierto?, sobre su fe. Después tenemos a Tertuliano, que Tertuliano tuvo que confrontarse o enfrentarse a Praxeas. Praxeas era un teólogo cristiano, pero que estaba en el área de Roma y Cartago. Ahí es donde él se movía en cuanto a su enseñanza, y lo que él decía era que Dios era Dios en sí mismo, y que el nombre de Hijo y Espíritu Santo eran solamente formas de llamar a Dios, pero que la deidad en sí era solo Dios. Por lo tanto, ni Cristo ni el Espíritu Santo eran parte, ¿cierto?, de la deidad, que eso era otra forma o como otro nombre para decir
a Dios. Hay bastante de ahí. Obviamente lo que Praxea estaba haciendo aquí, ¿cierto? Era una confusión de doctrina, puesto de que lo que estaba negando aquí Praxea era la Trinidad, ¿no? Que es lo mismo que ya vimos en un comienzo. Y tenemos a Agustín de Hipona, personalmente alguien que a mí me agrada mucho. Él refutó más que nada los ataques contra los cristianos, porque habían muchas doctrinas en su tiempo, estamos hablando del 400 más o menos ya, 400 y algo, en que él tuvo que hacer mucha apología también contra todo lo que estaba sucediendo. También combatió en contra de Pelagio, que este postulaba que la salvación era posible conseguirla sin la necesidad de la gracia de Dios, que en el momento de la caída el hombre no quedó totalmente desprovisto de Dios, por tanto sí puede buscarle, es decir, que no quedaba en lo que se llamaba la depravación total del hombre, sino que el hombre sí tenía la iniciativa de buscarle, lo que contradice totalmente la palabra. ¿Qué palabra? La que vamos a ver a continuación. Pero antes les quiero compartir a ustedes que nosotros también tenemos otros apologistas. En el tiempo, por ejemplo, James Orr y Abraham Kuyper fueron los primeros en introducir, por ejemplo, la idea de la cosmovisión en la historia de la Iglesia, pero a la vez también fueron los primeros apologistas que se levantaron a defender la fe en el momento en que nuevos pensamientos estaban naciendo. Y esta es la parte donde yo les decía, tiene mucho que ver con la cosmovisión. Todos tenemos una cosmovisión, y esto es lo que ellos estaban dando a conocer. ¿Qué es la cosmovisión? La cosmovisión es como tú entiendes todo lo que te rodea, como tú entiendes y percibes lo que recibes del entorno, ¿no? Tu relación con el mundo, digamos, es tu cosmovisión. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso, porque había una, ya no recuerdo de lo que leí, había una postulación en que decía, por ejemplo, por decir, los mayas tenían una idea de Dios, porque había una deidad, ¿cierto? Porque el trueno era un dios, porque el sol era un dios, qué sé yo. Los incas creían en Inti, que era el dios del sol, ¿verdad? Entonces ellos tenían una noción de Dios. Entonces esa era su cosmovisión. Entonces, ¿cómo nosotros defendemos nuestra fe? Que a partir de esa idea de cosmovisión que tiene, es como nosotros podemos llevarlo a la fe. De manera cuidadosa, porque tengo que entender, ¿cierto?, de que culturalmente, también históricamente o también religiosamente, esa cosmovisión tiene una construcción muy fuerte y no puedo llegar y deshacerla en un momento, pero sí puedo ir trabajando de tal manera de que pueda, ¿cierto?, cambiar. Es como decirle a un católico, yo no puedo ir a decirle al católico, no, tú eres un hereje, eres un idólatra, porque crees en imágenes y porque crees, ¿cierto?, en muertos, que no puedo ir con eso. Tengo que ser cuidadoso porque su cosmovisión cultural, histórica y religiosa ha sido de que, ¿cierto?, ellos están en la verdad. Entonces es difícil. Por eso la cosmovisión, ¿cierto?, está muy ligada también con lo que es la apologética. Hay autores más recientes también que son apologistas y que son llamados así, como John Stott, que hace poco también trabajamos con, respecto a John Stott sobre lo que era, hace poco vimos sobre la cruz, sobre... bueno, ya lo olvidé, pero hace poco lo usamos en nuestro estudio. James Siré, Charles Colson, Nancy Pearcey, R.C. Sproul, John McDowell, Lee Strobel. Me estoy yendo por mi cuenta yo con los nombres, entre otros. C.S. Lewis, como quiera llamarlo, ellos son considerados grandes apologistas y en nuestros tiempos nosotros podemos encontrar a hombres muy llenos como de sabiduría, como Alistair McGrath, Alistair McGrath y Nancy Pearcey. Nancy Pearcey. No como piercing que se pone aquí. Bueno, a ellos vamos a retroceder esa parte y la vamos a borrar del video. Y bueno, como yo les decía, ahora
¿de qué nos sirve saber todo esto? Vamos ahora a la parte que a nosotros nos convoca, que es, primero quiero que vayamos a la parte bíblica. Y vamos a volver ¿a dónde? Al libro de Romanos, a la carta a los romanos. Pablo es uno de los que utilizó mucho la defensa de la fe, utilizó mucho lo que es la apologética. Lo encontramos en Romanos, lo encontramos en Gálatas, lo encontramos también en Corintios. Así que nosotros vamos a encontrar en Filipenses también. Vamos a encontrar que Pablo utilizó mucho este tema. En el primer capítulo, Pablo comienza diciendo, dice, aquí tenemos a un hombre fiel, ¿cierto? Que fiel a la causa de Cristo, que ama el Evangelio y la palabra de Dios, y que luego comienza explicando de qué nosotros debiésemos defender ese Evangelio que ama. Y aquí nos encontramos con Romanos 1, primero 1 y 2, que dicen, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Pero luego enseguida, en los versículos que se saltan, nos saltamos al 16 y 17, que son la base central, ¿verdad?, de toda la carta, que dicen, porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Aquí está diciendo, ¿cierto? Primero dice, yo soy Pablo, fui separado, ¿cierto?, por Cristo, amo ese Evangelio, el Evangelio de Dios. ¿Y por qué amo ese Evangelio? Porque es poder de Dios, porque también, ¿cierto?, es revelación de la justicia de Dios, del Dios justo, en el que va a tratar, ¿cierto?, durante el capítulo 2 y 3 de Romanos, y es el Evangelio que a mí, ¿cierto?, me va a dar salvación. Pero fíjense que después del 18 al 32 viene a explicar, en cierta medida, ¿por qué tendríamos que nosotros hacer una apologética sobre lo que es, o una apología sobre lo que es nuestra fe? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, aquellos que han cambiado la verdad de la palabra por lo que ellos han querido entender. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los que no creen en Dios no tienen excusa, no van a llegar como inocentes ante el Señor, porque hay una creación que mi conciencia y mi lógica me van a decir que no fue que no sé, por decirlo, átomos, se juntaron, se estrellaron y empezaron a hacer cosas. Una de las grandes falencias que tiene la idea de la evolución humana o de esta creación espontánea es que siempre tienen que agregarle millones de años, porque no les alcanza para darle ¿cómo se llama? La secuencia. La secuencia, ¿no? No alcanza para dar la secuencia correcta de cómo llegó la nada a ser algo. Entonces, entre la nada y el algo que nosotros llegamos a conocer para algo, para que eso se dividiera en energía y se hiciera aire y se hiciera agua y se hiciera tierra, roca, y para que eso un día decidiera ser un árbol y se decidiera ser un animal y un ave, y después el otro dijo yo quiero ser cebra y el otro, no sé, pues el otro yo quiero ser lagarto, para que todo eso sucediera, ¿cuál es digamos, la herramienta que ellos usan? Los millones de años. Entonces la idea de la evolución siempre va a estar, cuando no tenga respuesta, va a agregar unos cuantos millones de años más. Entonces ahora, en esta época, como cada vez hay menos espacio para creer en esa evolución, que ya está obsoleta a estas alturas de la vida, es que tenemos y encontramos en los libros de ciencia que ya no tenemos millones de años,
tenemos miles de millones de años, porque ya no haya cómo más darse espacio para llegar a la lógica. Y eso, en el fondo, no tiene eso, lógica. Pues aquí Pablo nos está diciendo, ¿verdad? No son inocentes. Después dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Profesando ser sabios y ser necios, crearon una idea de un Dios, hicieron un Dios diferente, hicieron un Dios que necesitaba ser explicado. ¿De dónde viene ese Dios? Bueno, de hace miles de millones de años. Entonces, ahí van agregando según la teoría que le estaba explicando. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se hicieron imágenes, ¿no? Inti, Ra, qué sé yo, todo esto, ¿cierto? Horus, que es un halcón, mitad humano, mitad persona. Entonces, se hicieron de lo que existía, se hicieron dioses, contar de no creer en Dios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hasta ahí dejamos hasta el 25. Entonces, ¿de qué nosotros, a qué nos enfrentamos nosotros en este tiempo? A estas personas. Precisamente a las mismas personas de las que está hablando Pablo, ¿no? En Romanos nos enfrentamos a personas que no quieren, que aún sabiendo que hay un Dios, no quieren creer en él. Aún sabiendo que hay un Dios que hace milagros y que cambia vidas, que por cientos, y nosotros sí podemos decir por miles de años, ¿cierto? Es un Dios que ha permanecido inmutable y que siempre su misericordia está ahí. Y en vez de eso, prefieren buscar cualquier otra cosa que al final los termina avergonzando. El mundo está en una condición decadente, en donde sabe que necesita a Dios, pero no quiere aceptar a Dios. Como lo vimos también en un comienzo, ¿verdad? Como veíamos la imagen de los apologistas. Nos muestran que el hombre da vuelta la cara para no pensar en darle la razón a la fe y a Dios, porque prefieren eso, ¿no? Prefieren esto. Ahora, ¿de qué nos sirve entonces la apologética? La apologética no es para defender la fe como si fuera una idea, no es apologético el pelear contra alguien por tener una postura diferente. No es apologética al comenzar a contradecir a un grupo LGTB, a quienes apoyan el aborto o a quienes profesan el comunismo. Lo que la misma palabra nos dice, como lo vimos en textos como en Judas o en Primera de Pedro, es que debemos con mansedumbre y paz ayudarle a abrir los ojos a la fe. No es que la persona que en este caso, por ejemplo, es gay, deje de ser gay porque la palabra dice que hay hombres y mujeres y nada más. Yo no voy a llevar a los pies de Cristo a nadie así, pero esa persona llegó a ser homosexual, ya sea hombre o mujer, llegó a estar en esa condición porque algo lo llevó allá, porque algo lo llevó a que cegara sus ojos. Y el enemigo quiere que esas personas sigan con los ojos cegados, quieren que no conozcan al Señor, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que llegar es con amor, antes que nada, amor, mansedumbre y paz. Y paz no es para que yo discuta o pelee con la otra persona me va a querer llevar a su terreno para que yo discuta. A nosotros no nos tiene que llevar, ¿cierto?, motivar el hecho de discutir con esa persona, sino que hacerle ver simplemente cómo llegar a Cristo desde el punto de vista donde está. Ahora, por ejemplo, tenemos también las personas que están apoyando el aborto, ¿no? Yo el otro día les comentaba que existe el terrorismo cristiano. Bueno, hay un grupo que estaba en contra de que defendía la fe, y que estas personas lo que hicieron fue poner una bomba en una clínica donde se hacían abortos, donde se realizaban abortos, donde murieron varias personas.
eso no es una defensa de mi fe, eso no es cristiano, no tiene por dónde, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar ahí es en comenzar desde el amor, desde la mansedumbre y llevar a la paz. Y en paz para que esa persona abra los ojos a la fe, no a que está equivocado, porque yo lo creo, sino que abra los ojos a la fe, ¿no? Que en la palabra se pueda reconocer. Ahora, lo que más tenemos, por ejemplo, yo puse aquí los que profesan el comunismo porque es una idea contraria al cristianismo, ¿no? Pero también tenemos otras ideas, el fascismo, no sé, usted puede añadir otras ideas, pero aquí tenemos personas que al final, ¿cierto? Defienden más, van a defender su idea política más, o su pensamiento político, más que llegar a entender la fe. ¿Me sirve a mí hacer apologética en esa línea? No. Entonces, lo que tengo que ver también es cómo llegar a esa persona por otro camino, ¿no? Para que reciba a Cristo con amor, sabiendo que el que está enfrente necesita de Cristo, es un necesitado de Cristo. Dice también, ayudarles a abrir los ojos a la fe, ¿cierto? Porque la fe es creer en lo que uno sabe que es verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Pero esa fe que yo tengo puesto, como dice en Hebreos 1:11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque yo no veo, ¿cierto? Pero sabemos, como dice la alabanza, ¿cierto? La canción dice, aunque yo no sé, aunque yo no lo vea, yo sé que tú estás obrando. Y esa es fe, mi fe está puesta en Cristo. Y 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista, ¿no? Defendemos esa fe, que no muchas veces no vamos a ver el resultado prontamente. Quizás mientras nosotros vivamos no veamos a muchos de los nuestros en el camino de la fe, que es lo que anhelamos. Quizás cuando ya no estemos en este mundo, esas personas lleguen a los pies de Cristo, pero es la fe en la que yo tengo depositada en Cristo la que me mueve, ¿no? No solamente el ver el resultado también. La verdadera apologética es una labor de amor, compasión y está relacionado con el carácter y verdadera pasión por el Evangelio de Jesucristo, más que poder traer una fuerte argumentación. El ejercer la apologética cristiana responde a nuestra fidelidad a Cristo. Mire, si nosotros no hemos, como decía el pastor Sugel, ¿verdad? Que tenía esta frase, ¿no? Es saber lo que creemos, por qué lo creemos y cómo comunicarlo de una manera eficaz. Si nosotros no tenemos claro quién es Cristo, difícilmente vamos a poder amarle, vamos a poder serles fieles, ¿cierto? A Él y a su Evangelio. Entonces, de esa manera, nosotros no vamos a poder hacer una correcta apologética. Si vivimos una vida acorde a nuestra fe, entonces estaremos siendo reflejo del carácter de Cristo. Pero a su vez, dentro de nuestra fidelidad a su persona, pondremos su verdad ante aquellas mentiras en las que el enemigo aprovecha para desviar la razón de los incrédulos. Es decir, si tú conoces a quien en el que crees, que es Cristo, si tú amas y le eres fiel a ese Cristo, a ese Salvador, tu vida por sí sola va a ser una apología. Tu vida por sí sola. Porque tú no vas a necesitar defender tu fe con palabras, porque tus hechos, tus acciones van a defenderla por sí sola. No hay mejor apologética que una vida consagrada a Dios por completo. Es la mejor apologética que tú puedes hacer. En la carta del apóstol Pedro, pero esta vez en 1 de Pedro 3, en el versículo 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Cierto? Aquí implica que si alguien hace algo bueno por otra persona, se supone que va a ser bien tratado, que los demás lo van a tratar bien. El problema es el que nos presentaba Pablo antes, que estamos en un mundo que a lo bueno le ha llamado malo y a lo malo le ha llamado bueno. Por lo tanto, si tú quieres hacer un bien a otra persona, puede que esa persona que está recibiendo lo bueno tuyo sea la persona que te está, ¿cierto?, digamos, pegando la puñalada por la espalda. Entonces, nosotros estamos
el mundo, ¿cierto? El problema aquí radica en que el mundo no puede ver lo bueno porque ha cambiado aquello por lo malo. Sin embargo, estamos llamados, a pesar de la indiferencia del mundo, a seguir haciendo lo bueno, porque alguien que estuvo aquí, en esta tierra, que recibió todo lo malo que pudo y que al final, por hacer tantas cosas buenas, fue crucificado, es nuestro Señor. Y nosotros tenemos que replicar el carácter de Cristo, que aún cuando Él estaba en esa cruz recibiendo el castigo que nosotros deberíamos haber recibido, Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en ese momento tuvo misericordia de nosotros. Pablo nos dice en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, que no nos cansemos de hacer el bien. Ahora, ¿cómo refuerzo yo mi fe personal? Porque aquí esto es íntimo y es personal, la apologética empieza ahí. Yo encontré aquí que el consejo de Pablo a Timoteo, que era su hijo en la fe, también tiene un sentido apologético que nosotros nos tiene que levantar. Dice, primera de Timoteo 4, del 1 al 10. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, algo que nosotros estamos viviendo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hoy día conocemos varias doctrinas en esa línea, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras ¿de qué? De la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahí estamos nosotros, ¿cierto? En la buena doctrina, reforzando nuestra fe, ¿para qué? Para defenderla cuando sea momento. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Para la piedad. ¿Cómo me ejercito de la piedad? Relacionándome con los otros, entendiendo sus problemas, escuchándolo cuando tienen dificultades, escuchándolo cuando tienen diferencias. Cuando yo veo que esa persona está totalmente perdida en el cosmos, ¿cierto? Darle ¿cómo se llama esto? Un plomo, no sé, Ernesto quizás me puede ayudar en eso. Plomo se llama, creo, la guía, ¿cierto? El plomo se llama plomo. No es que nosotros caigamos como plomo, ¿no? Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida ¿por quién? Por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. O sea, aquí le está diciendo, ¿cierto? Refuerza tu fe, arráigate en la sana doctrina, quédate allí, muestra tu amor hacia los demás, apégate a Dios, para que y no te muevas de la palabra, para que de esa manera tú no solamente defiendas la fe, sino que lleves a otros a la fe, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos aquí, he terminado para el gozo de muchos, lo que tenemos aquí es que el Señor lo que nos está mostrando a través de su palabra es que la defensa de la fe no es defender una idea, no es defender una postura. Lo que quiere es que nosotros defendamos nuestra fe, como dice en Primera de Pedro 3, 15 y 16, para que otros lleguen a los pies de Cristo. Así es que cuando tú te enfrentes a alguien, aquí no te vamos a dar ni hoy día que es una introducción, ni más adelante herramientas para que tú confrontes a las personas, porque eso no te va a servir de nada, porque cada persona es un mundo distinto, pero sí te podemos decir cuáles son las directrices para que tú puedas defender tu fe, reforzar tu fe primeramente, reforzar tu relación con Cristo, para que de esa manera otros lleguen a los pies del Señor. Vamos a orar para terminar este pequeño reflexio estudio que tuvimos hoy día.
y les invito a que puedan seguir ¿cómo se llama? Investigando sobre el tema, estudiando sobre el tema. Miren, lo mejor que podemos hacer es leer la palabra. Si tú tienes, esa es tu mejor guía, tu mejor seña, todo lo mejor está en la palabra, ¿no? Y guiémonos por ella. Señor, le damos gracias primeramente porque hemos tenido este tiempo, Señor, porque no lo quisimos tener nosotros, sino porque usted lo separó para nosotros, Padre. Le agradecemos porque usted nos abre los ojos, Señor, no solamente a un entendimiento lógico que el mundo, Señor, nos pide muchas veces, Señor, como creyentes, sino que, Padre, basado en su palabra que es eterna. Señor, le pedimos que usted también ponga en nuestro conocimiento, en nuestra conciencia, Señor, el querer entender más de la persona de Cristo, de su Hijo, nuestro Salvador. Ponga en nosotros el amarlo, el serle fieles, Señor. Ponga en nosotros, aumente nuestra fe de tal manera, Señor, que no podamos estar lejos, Señor, de su amor, Señor, de su misericordia. Padre, ayúdenos a hacer luz y sal en esta tierra. Ayúdenos, Señor, a que otros puedan llegar, Padre, por nuestra vida, a través de nuestra vida, llegar a los pies de Cristo, Señor. Ayúdenos a ser consecuentes, Señor, en nuestra vida, así con lo que creemos como lo que hacemos, Señor. Gracias, Padre, porque usted tuvo misericordia un día por nosotros, Señor, y nos ha llamado a este camino, el camino de salvación en el que confiamos, Señor. Llegaremos para ver el motivo de nuestra adoración frente a frente. Gracias, Padre, por todo esto. Le damos en el nombre de Jesús. Amén.